Yo me llamo Álvaro Iniesta Pérez, vengo de Madrid. Conocí el movimiento Cuarto Mundo en el año 1999 y la primera acción en la que participamos con Marina, mi pareja, fue animar un festival del saber. Y durante el curso siguiente estuvimos comprometidos en la biblioteca de calle y a lo largo de ese año conocer a las familias, conocer a los padres, a las madres, hablar con ellas, descubrir sus sueños para sus hijos y descubrir todos los esfuerzos que hacían para darles a sus hijos una vida mejor de la que ellos habían vivido y sentir las dificultades de tener éxito en ese sueño que tenían para sus hijos, me hizo comprender que no podía seguir pensando ese mundo mejor que yo quería aportar, ayudar a construir, no podía seguir ese camino sin vincularme profundamente a estas familias y hacer un camino con ellas, aprender de sus historias, aprender de sus sueños y mano a mano intentar construir ese otro mundo mejor por el que yo sueño y del que yo espero. Entonces eso nos empujó a comprometernos en el voluntariado permanente. Desde el año 2000 entonces somos voluntarios permanentes en el movimiento Cuarto Mundo y hemos tenido la suerte de caminar con familias en Madrid, hemos estado comprometidos en Francia, en diferentes lugares y concretamente 4 años compartiendo la vida cotidiana en un barrio de protección oficial en el norte de Francia y 5 años en Guatemala con familias de diferentes barrios de la capital y de otra ciudad de las afueras. Y a lo largo de todos estos años las familias no dejan de sorprenderme por su capacidad de seguir creyendo que es posible construir una sociedad más justa, una sociedad que las tenga en cuenta, una sociedad en la que se quiera construir con ellas. Y de hecho no dejo de aprender de sus estrategias de resistencia, de su capacidad de perdonar, de su capacidad de creer que el otro es capaz de recibirlas y hacer un camino con ellas. Y por eso sigo comprometido en el movimiento Cuarto Mundo. Desde principios de este año formo parte de la delegación general y ahora pues aprendo a entrar en la globalidad del movimiento y intentar resonar, ser caja de resonancia con lo que los miembros del movimiento viven, construyen, intentan en los diferentes lugares y devolverles una parte de eso que ellos hacen para construir una coherencia, para imaginar propuestas, para seguir avanzando. Había estado antes comprometido con familias marroquíes que vivían en un barrio cerca de mi casa. Había estado comprometido en acciones de apoyo escolar. Y tengo que decir que no solo fue conocer a las familias lo que me comprometió en el movimiento Cuarto Mundo, fue descubrir el pensamiento y la historia de Joseph Brzezinski, descubrir a través de su pensamiento esa idea de que hay un pueblo que no es reconocido en la historia, que es siempre olvidado y que tienen una inteligencia y una valentía que necesitamos para construir sociedades diferentes, sociedades incluyentes y pacíficas. Y fue conocer a estas familias y descubrir en la relación con ellas que era profundamente cierto lo que decía Joseph Brzezinski. Y en esa época había una frase que a mí me impactaba mucho y que me movilizaba, que me empujaba a comprometerme, que era ser la voz de los sin voz. Y cuando yo conocí a las familias, me di cuenta de que las familias tenían voz. No eran personas que no tuvieran una voz, es que no se les daba la ocasión para expresarse o no se les tomaba en cuenta. Y descubrir esa inteligencia, descubrir esa voz propia que se expresa a su manera, con su manera de decir las cosas, con lo que
llevan profundamente adentro, me di cuenta de que necesitaba tiempo para escuchar y dejar que esa voz me transformara y me hiciera ser parte de ese nuevo mundo que construimos con ellas. Y yo diría que fue el conjunto, y la verdad es que también me tocó profundamente saber que había esta posibilidad de un compromiso a largo plazo en un voluntariado permanente que vincula su vida, su devenir, su historia, a este camino construido con los más pobres en cualquier lugar del mundo. Con Marina vivimos 4 años en una cité HLM, en un barrio de protección oficial del norte de Francia. Y a menudo charlábamos con una de nuestras vecinas que vivía en el Bajo, y hablábamos de nuestros hijos, hablábamos de la vida en esta cité, del ruido que hacía el vecino y de los problemas que generaba este hombre. A lo largo de la relación, lo que en un principio me había entendido como un juicio muy duro de esta mujer hacia su propio vecino, a lo largo de la relación fui entendiendo que esta mujer había vivido exactamente los mismos problemas que este hombre sufría, y que ellas, por su propia historia, sabía que se podía salir de ahí. Y esta mujer tenía una ambición por este hombre, quería que este hombre pudiera superar esa situación y ser su mejor versión para sus hijos, para los vecinos. No tengo en mente una discusión concreta con ella, pero era impresionante ver cómo su exigencia hacia él venía, en el fondo, de su convicción de que este hombre era capaz de vivir otra cosa y de ser mejor. Y es una experiencia fuerte también para mí de decir, para entender a los que, viviendo en situaciones de pobreza, viviendo en situaciones de exclusión en su cotidiano, cómo son capaces de ser un trampolín para otros que viven en situaciones más duras y solos no son capaces de salir adelante. Esa era la de... en Guatemala había, durante los años que estuvimos allí, un comité de preparación por el 17 de octubre. En este comité había 2 militantes cuarto mundo muy activas, 2 mujeres que vivían en situaciones, en barrios muy difíciles, con mucha violencia, con muchas dificultades, pero que estaban profundamente comprometidas para que otros en su barrio pudieran también descubrir que hay un movimiento en el que se pueden comprometer plenamente para mejorar sus vidas y las de otros. Y en este comité también había la Procuraduría de Derechos Humanos, una organización institucional, defensor del pueblo, que eran muy activos con nosotros en el seno de este comité. Una de las militantes que participaba en el comité, a lo largo de los años, muy comprometida con el 17 de octubre, en un momento nos decía: nosotros hemos perdido el miedo y la vergüenza de hablar. Sin embargo, enfrente no hay nadie que realmente nos escuche. Y a mí esa reflexión de esta militante me hacía pensar mucho, porque luego con ella nos decíamos, pero bueno, cuando hacemos la conmemoración del 17 de octubre hay un montón de gente, y sí se os escucha, sí se os toma en cuenta. Y decía, sí, pero la gente no cambia. La gente es demasiado general, pero la cuestión es la importancia de escuchar, la importancia de encontrarse cara a cara y reconocerse como ser humano, como persona que tiene sueños, esfuerzos, debilidades y fortalezas, y luego dejarse transformar a partir de este encuentro. Y la importancia de que la palabra de la gente que vive en pobreza sea escuchada, pero que te dejes transformar por ella
que lo que escuchas cambie tu forma de funcionar, tu forma de imaginar la organización de tu clase o la organización de tu empresa o la organización de tu proyecto social en un barrio. Eso es lo que es profundamente transformador en esa escucha y encuentro con las familias del cuarto. En Madrid, en España, en los últimos años ha habido una crisis en torno a la vivienda muy importante y centenares de familias han sido expulsadas de sus casas. Ha habido movimientos sociales muy dinámicos, muy interesantes que se han creado o que han ganado fuerza estos años para hacer entender a la sociedad española que había un problema de vivienda que no podía continuar de esa misma manera y que había que hacer algo, que había que imaginar leyes, programas, multiplicar las viviendas sociales, desarrollar políticas que respondieran a esta carencia de viviendas y a este drama que se vive en España. Desde el movimiento Cuarto Mundo nos dimos cuenta que en todas esas iniciativas que habían surgido o que habían ganado fuerza estos últimos años en España no se tomaba en cuenta la experiencia y la reflexión de estas familias que desde siempre han estado en crisis, que siempre se han quedado fuera de las políticas de vivienda en nuestro país y que han vivido debajo de los puentes, en barrios de chabolas a las afueras de la ciudad, o que han logrado un piso y con el recrudecimiento de la situación económica del país les han expulsado y se han visto obligadas a ocupar viviendas. Y por eso pusimos en marcha una asamblea de vivienda en la que poder recoger toda esta experiencia, todo este saber, porque son años de estar resistiendo a esa situación, haciendo todo lo posible para no dejarse vencer por la pobreza y poder ofrecer un mejor futuro a sus hijos, recoger toda esa experiencia de lucha y poder ofrecérsela al resto de la sociedad, poder compartirla con otros y que esas nuevas políticas que podrían surgir gracias a la presión social tomen en cuenta la experiencia de estas familias. Con un grupo de ellos fuimos a visitar a responsables políticos del ayuntamiento de una de las ciudades cercanas a Madrid. Y a mí me llamó mucho la atención porque detrás de las instituciones hay personas, o en las instituciones hay personas, y según la persona sobre la que tienes la oportunidad de encontrar, puede haber un cambio que surja de esa persona o puede que haya un bloqueo. Y lo que me llamó la atención con esta persona es que su reacción era, pero a ver, no me habléis de la situación, del tema, hablarme de vuestra situación particular y vamos a ver si encontramos una solución a tu problema. Es como, como si fuera incapaz de reconocer que estas personas luchan en nombre de una comunidad, luchan en nombre de un colectivo. Porque su situación es tan difícil que esta persona no era capaz de recibir las propuestas de este grupo como propuestas que hablaban en nombre de un colectivo, sino como quería encontrar la solución para cada una de ellas. De alguna manera, esa respuesta institucional puede acabar con el esfuerzo colectivo de mejorar la vida de todos. Y bueno, me venía eso a la cabeza porque pienso en la importancia de reconocer esa fuerza colectiva de un grupo humano que quiere transformar la vida de sus familias, de los suyos, pero también de todos los demás. Y cuando podemos incluir en las políticas sus propuestas, cambia y mejora la vida de todos.